Saludamos a todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día, miércoles 4 de marzo, cuando vamos a estudiar la lección titulada Al arreciar las pruebas. Así el autor ha titulado el estudio de hoy, Al arreciar las pruebas. Y hermanos, queremos darles las gracias por estar ustedes ahí, listos para estudiar juntos con nosotros. Hoy es día de oración y testimonios en la iglesia Advenimiento del séptimo día de la ciudad de Irving, Texas. Quiero invitarlos para que se conecten para, hermanos, estar en comunión con Dios junto con los hermanos que van a estar físicamente allí en el templo. Quiero invitar a los hermanos de la iglesia de Irving que vengan a buscar la presencia de Dios. Este miércoles a las 7:15 comienza el servicio. Animo a todos los que nos ven por las redes sociales a que no se pierdan la bendición de conectarse y escribir sus peticiones de oración allí en el canal de YouTube. Será una bendición para su vida. Y ahora quiero también recordarles la vigilia que tendremos el 28 de marzo. Pero antes del 28, el tercer sábado de marzo, hermanos, vamos a tener el día de ayuno y oración. Esto será el 21 de marzo. Día de ayuno y oración, sábado 21 de marzo, y el 28 es la vigilia con la cena del Señor incluida. Así que estamos invitándoles para estos eventos que ya vienen en este mes, y luego el segundo fin de semana de abril, el Congreso Campestre también, que ya viene. Pero quiero aprovechar para invitar a los que miran el canal 51.3 en San Antonio, para que vengan a adorar a Dios con nosotros este sábado. Su servidor estará predicando en el templo que tenemos rentado. Allí, Lackland Baptist Church es el templo que rentamos ahí en San Antonio y está ubicado en el 2718 Frontier Drive, San Antonio, Texas, 78227. Les esperamos a partir de las 9 de la mañana, cuando hemos de dar inicio a este servicio de adoración. Pero también quiero invitarles para que sean fieles con Dios, devolviéndole lo que es de Él en concepto de diezmos, ofrendas, donaciones, aquí en nuestro ministerio, si así lo sienten, el llamado del Señor, para que hagamos la obra que estamos haciendo todos los días, las 24 horas, de proclamar el mensaje de los tres ángeles y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud. Son miles de hogares los que alcanzamos con los 4 canales de televisión que están rentados en Houston, en Dallas, en Austin, en San Antonio, Texas, y por supuesto la radio, que también entra en muchos carros cada día. Y ya no digamos en los hogares también, donde pueden escuchar la 990 AM. Gracias, hermanos, a los que apoyen la obra del Señor aquí en nuestro ministerio. Ahí en la pantalla están las formas de cómo hacerlo, y desde cualquier parte del mundo se pueden unir a nosotros. Así que tomen nota del número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp +1 214-881-4029 para que nos llamen y darles más explicación en referencia a las formas que están ahí en la pantalla para que ustedes puedan participar de esta obra. Amy Dimas, por favor, nuestra editora, si nos comparte el versículo de memoria. Adelante. El versículo para memorizar de hoy, miércoles 4 de marzo, es Juan 17:16 y dice: No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Una vez más, versículo 16 dice: No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y así los dejo con este versículo de Juan 17:16. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado tan bonito versículo, quiero, hermanos y hermanas, que el hermano Ramsés Ágreda les salude porque está listo otra vez para estudiar juntos la lección. Adelante, hermano Ramsés.
Muchas gracias, pastor, una vez más por permitirme participar en las grabaciones de estas lecciones de escuela sabática, que como lo dijo el pastor, muy interesantes lecciones que estamos nosotros estudiando en esta semana, como lo es el profeta Habacuc. Interesantes lecciones se desprenden de este profeta, que la estamos nosotros presentando a través de estas lecciones de escuela sabática. Y como siempre se los digo, hermanos, gracias por sus comentarios. No se olviden de comentarnos, mándenos su comentario para poder estar en contacto, para conocerlos, para saber quiénes nos escriben, para mandarles un saludo también. Por supuesto, tenemos que mandarle un saludo es a todos, no podemos tampoco uno por uno porque se nos iría el tiempo, porque son muchas las personas que nos escriben a través de los medios de comunicación. Pero un saludo muy cordial y muy fraternal a todos nuestros hermanos que siguen a diario el desarrollo de estas lecciones que día a día presenta esta iglesia Advenimiento. Como también, hermanos, les exhorto, siempre no se olviden de darnos un like o un me gusta a todas estas transmisiones, a estos videos, a estas lecciones que se están presentando, para que muchas almas también puedan ser grandemente bendecidas con estas lecciones. Y recuerden, tanto los que se han suscrito como los que no se han suscrito, no se olviden de darnos un like o un me gusta, como les dije, pero también la campanita, suscríbanse y activen la campanita para que ustedes puedan recibir cada vez que llega una transmisión en vivo o un video o cualquier cosa que llega a los canales de YouTube, usted pueda recibirlo en el instante, en el momento. Así que hermanos y hermanas que nos escuchan, una vez más, antes de orar, queremos darle siempre, hermano, le damos gracias por aportar diezmos, ofrendas y donaciones. Una vez más, hermanos, yo les exhorto, mantengan esta obra, porque esta obra se mantiene, hermanos, gracias a su benevolencia, a sus diezmos, ofrendas y donaciones que ustedes nos mandan. Hermanos, vale la pena porque así, aportando usted también está ayudando en esta obra de proclamar este último mensaje de misericordia al mundo entero. También a través de esa obra médico-misionera que se hace allá en Shepherd. ¿Cuántos enfermos se han atendido desde que este centro existe? Muchísimos, hermanos. Y todavía los que faltan por atender. Así que, hermanos, apoyemos esta obra, porque esta obra, imagínense ustedes, esta iglesia quizás es una de las muy pocas en el mundo que ha unido la proclamación del mensaje de los 3 ángeles con la obra médico-misionera. Hermanos, eso es un poder para llegar hasta lo último de la tierra, para que el mundo sepa lo que ha de acontecer en estos posteriores tiempos. Y bien, hermanos, sin más que hablar, vamos entonces para iniciar el desarrollo de esta lección en el día de hoy, vamos entonces a hacerlo con una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos de presentar tu palabra a través de esta lección de escuela sabática. Señor, te rogamos que nos des sabiduría, pasa un carbón encendido sobre nuestros labios y que seas tú el que hables a través de nosotros. Sé tú nuestro maestro y dirígenos, Señor, para que estas lecciones puedan tocar corazones, para que estas lecciones puedan ser de gran bendición para todos aquellos que lo escuchen. En tus manos nos encomendamos, Señor, y gracias por escucharnos. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dije, al arreciar las pruebas, así el autor ha titulado el estudio de hoy. Y comienza preguntándonos sobre cuál fue la oración ferviente de Habacuc y que deberíamos repetir hoy. Hermano Rancés, por favor. Bien, pastor, para ello la respuesta la tenemos en este mismo libro del profeta Habacuc, en Habacuc capítulo 3, y vamos a leer el versículo 2 que nos dice así. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oh hermanos, qué maravillosa oración, qué hermosa oración fue la que este profeta Habacuc eleva a Dios. Una oración en la cual, como la podemos analizar, dice así, como dice al principio, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh, qué interesante, hermanos. He oído tu palabra y temí. Es decir, no es que el profeta Habacuc tuvo miedo
o que se escondió porque oyó la voz de Dios. No. Aquí, cuando habla de temí, es porque tuvo temor de obediencia, de respeto, de reverencia a Dios. ¿Acaso no dice el mensaje del primer ángel estas mismas palabras? Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Eso dice el mensaje del primer ángel. O sea, hermanos, que así como el profeta Habacuc tuvo temor de Dios, tuvo respeto a Dios para obedecerle, asimismo hoy día el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que también tengamos temor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora mismo, como lo dijimos desde ayer, estamos en juicio. ¿Y cuándo comenzó ese juicio? Ese juicio comenzó en 1844, el 22 de octubre, para serles exacto. Pero fíjense lo que sigue diciendo la oración. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, el profeta Habacuc le está pidiendo a Dios que avive su obra, es decir, que esta obra no se quede pequeña, sino que crezca esta obra de proclamar este mensaje al mundo entero. Y también sigue diciendo, en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Acaso, hermanos, esta oración que hizo el profeta Habacuc, no deberíamos nosotros también hacerla? Para que él avive su obra y también para que en medio de los tiempos la haga conocer. Hermanos, de eso se trata. Es que a través de cómo y de qué forma el Señor quiere que nosotros hagamos conocer su obra. Es haciendo esta obra misionera o haciendo la obra médico-misionera o proclamando este mensaje a través de los diferentes medios electrónicos que hoy por hoy tenemos, hermanos, que hasta podemos llegar hasta lo último de la tierra. ¡Qué bendición! Cómo se está proclamando el evangelio hoy día. Por eso que tenemos que aprovechar estos medios de comunicación. Esta obra que está haciendo la Iglesia Advenimiento, hermanos, tenemos que sostenerla para que esto pueda seguir adelante, esta obra, para que el mundo pueda conocer realmente quién es Jehová, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ah, pero fíjense ustedes, hermanos, lo que sigue diciendo. Sigue diciendo esta oración que hizo el profeta Habacuc. Dice, en la ira, porque dice que el gran día de su ira ha llegado. Pero fíjense bien, dice, en la ira, acuérdate, Señor, de la misericordia. O sea, hermanos, que el Señor, cuando nosotros analizamos en toda la Biblia cómo han sido los castigos de Dios, los castigos de Dios han sido con misericordia. Por eso es que el profeta Habacuc le dice a Dios, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora, todos los castigos de Dios siempre han sido con misericordia. Hermanos, pero después que la gracia se cierre, los juicios de Dios, los castigos de Dios van a ser sin misericordia. Por eso, hermanos, es hoy el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar, hermanos, este tiempo de gracia que está abierto. ¿Para qué? Para que nosotros procedamos al arrepentimiento, para que cada vez que el Señor, cada vez que nos amoneste, nosotros respondamos a su llamado, que nosotros respondamos a ese llamado de Dios, porque recuerden, hermanos, como lo dice el profeta Miqueas, también dice que Jehová tiene un pleito con su pueblo. ¿Por qué Jehová tiene un pleito con su pueblo? Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios se ha tardado en venir? Porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, no cabe duda que hay un diálogo entre el profeta y Dios en todo su libro. Si ustedes se fijan, en el capítulo 1 preguntó, ¿por qué prospera la maldad? ¿Por qué usas a Babilonia para castigar a Judá? En el capítulo 2 Dios le respondió, el justo por fe vivirá, le dijo, y el juicio va a venir sobre los impíos. Pero ahora en el capítulo 3 el tono cambia. Ahora Habacuc ya no se queja, ahora ora. Deja de cuestionar y comienza a interceder. ¿Y qué palabras las que dice en esta oración del capítulo 3?
He oído tu palabra y temí. Esto significa, hermanos, de que decidió respetar la manera de obrar de Dios. Respetó el hecho de que Dios iba a hacer un acto de juicio para disciplinar a su pueblo. Él sabía que los tiempos serían estremecedores y decidió mejor temer a Dios, respetar eso, reverenciarlo. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también cuando entendemos los tiempos proféticos. Temer a Dios. Es decir, no jugar con nuestra vida espiritual. Ser mujeres, en el caso de las hermanas, temerosas de Dios, y en el caso de nosotros los hombres, temerosos de Dios. Como decía mi hermano Ramsés, no es tenerle miedo a Dios, sino tener conciencia de que hay que vivir de una manera que sea consecuente con la luz que hemos recibido. Pero no deja de llamar la atención la frase, aviva tu obra en medio de los tiempos, porque eso lo que está diciendo es que aunque viene el juicio, haya avivamiento en la vida espiritual de los creyentes. Hermanos, él no está diciendo que quite el proceso del juicio, pero sí está diciendo que en medio del proceso despierte a su pueblo. Hermanos y hermanas, Dios siempre tiene un remanente que despierta antes que el conflicto se desate. Aviva tu obra. ¿Cuál obra? La obra de avivamiento, la obra de reavivamiento, la obra de reforma, la obra de despertar. Avívala. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Haz que se vea visible tu obra de transformación en la vida. Hermanos y hermanas, acuérdate de la misericordia, le dice. Este versículo que hemos leído es una oración para elevar en tiempos de crisis, para elevar cuando las cosas andan mal en la familia, en la iglesia. Cuando la iglesia se enfría, esta oración es poderosa. Decirle al Señor que avive su obra en medio de los tiempos y que en medio de los tiempos la haga conocer. Hay veces cuando entra la iglesia en una etapa de enfriamiento y esta oración, hermanos, la deben elevar aquellos que claman y gimen por las cosas que están pasando. Cuando la familia se duerme, el padre y la madre debería de orar y decir, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, aquí con mi familia. Cuando el mundo se está desmoronando, hermanos, cuando el juicio ya es inminente, la oración correcta no es, Señor, quítame la crisis, sino aviva mi vida en medio de la crisis. Aviva tu obra en medio de la crisis. Es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Hermanos, el avivamiento no comienza con multitudes, comienza en los hogares. Allí, hermanos, es donde nosotros debemos pedir a Dios que avive su obra. Con su esposa, hermano, con su esposo, hermana, con sus hijos. Antes de que el conflicto llegue, el Señor quiere familias despiertas, caracteres afirmados, decisiones firmes. Dios, hermanos, puede hacer eso. Así que hay que avivar las cosas que se han apagado en nuestra vida. Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Hermanos y hermanas, Habacuc 3:2 no es solo una oración antigua,
Es el clamor de todo creyente que entiende los tiempos que vivimos. Es la oración de quien sabe que se aproxima un conflicto, de quien sabe que Dios es justo, pero que todavía hay misericordia disponible. Y mientras haya oportunidad, hermanos, nosotros busquemos la misericordia de Dios, porque mientras haya misericordia, hay oportunidad también de avivamiento. Eso es lo que deberíamos repetir hoy, como lo hizo Habacuc. Vamos al don de profecía, hermano Ramsés, ¿qué dice a continuación? Sí, pastor, dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 590. Dice lo siguiente: es hoy muy necesario que la verdadera religión del corazón reviva como sucedió en el antiguo Israel. El arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera volver a Dios. Nadie puede hacer esta obra por otro. Individualmente debemos humillar nuestras almas ante Dios y apartar nuestros ídolos. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos, el Señor nos manifestará su salvación. Qué interesante cita esta del Espíritu de Profecía aquí en Patriarcas y Profetas, en la página 590. Hermanos, como lo dice aquí, hoy más que nunca, hermanos, es necesario que la verdadera religión del corazón reviva como sucedió en el antiguo Israel. O sea, hermanos, nosotros hoy por hoy estamos llamados a que haya en nosotros un reavivamiento. ¿Cuál es la principal o digamos la prioridad que debe tener el pueblo de Dios? ¿O cuál es la obra principal que nosotros como pueblo debemos hacer, hermanos? Es la de un reavivamiento y una reforma. Eso es lo que tiene que haber en medio del pueblo de Dios antes de que vengan el día malo. Antes de que venga ese día malo, como lo dice el apóstol Pablo, antes de que ese día malo venga, hermanos, nosotros tenemos que haber alcanzado un revivamiento y una reforma dentro de su pueblo. Y fíjense, hermanos, ¿cómo se puede alcanzar esto? Dice que el arrepentimiento, aquí está, digamos, lo más esencial, el arrepentimiento verdadero, porque no es el arrepentimiento de que yo, por ejemplo, me arrepiento de haber hecho o cometido tal pecado, no, sino es sentir dolor por haber pecado, es sentir verdaderamente cuán horrible es el pecado para Dios. Y si nosotros no odiamos el pecado como Dios lo odia, deberíamos de pedir al Señor en oración: Señor, pon en nosotros el odio, así como tú odias el pecado, que nosotros también odiemos el pecado como tú lo odias, Señor. Porque de esa manera podemos nosotros experimentar un verdadero arrepentimiento. Es cuando vamos a llorar por haber pecado. Por eso dice aquí, el arrepentimiento es el primer paso. Oigan esto, el primer paso que debe dar todo aquel que quiera volver a Dios. Hermano y hermana que me escuchas, si tú te has apartado de Dios, si tu vida espiritual ha languidecido, ha disminuido tu vida espiritual, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder volver a Dios? Hermanos, el arrepentimiento es el primer paso. Si nos hemos apartado del camino, pidámosle al Señor que ponga en nosotros ese arrepentimiento. ¿Arrepentirnos para qué? Como lo dice aquí, el arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera volver a Dios. Por eso, hermanos, cuando hayamos hecho todo lo que podamos hacer, ¿verdad?, en relación a ese reavivamiento que debe haber y esa reforma que debe existir entre nosotros, es cuando el Señor nos va a manifestar su salvación. ¿Acaso eso no es una bendición, hermanos? ¿Acaso no queremos ser salvos? Hermano, pero tenemos que comenzar ¿por dónde? ¿Cuál es el primer paso? El arrepentimiento, la obediencia. O sea, el arrepentimiento a mí me tiene que llevar a una obediencia perfecta. Pero eso se tiene que lograr cuando el amor de Cristo esté en nuestros corazones.
Cuando esté el amor de Dios en nuestros corazones, es cuando nosotros es cuando vamos a poder realmente experimentar ese verdadero arrepentimiento y vamos a obedecer, no por obligación, no por alcanzar la salvación, sino que vamos a obedecer porque amamos a Dios. Y esa obediencia es la que Dios va a tomar en cuenta y es cuando nos va a manifestar a cada uno de nosotros su salvación. Ahora, hermanos y hermanas, aún frente a serias pruebas y dificultades, ¿qué entonces debería caracterizar consistentemente nuestra fe y por qué? Vamos a contestar esta pregunta. Su servidor leyendo Habacuc 3, 17 al 19 y mi hermano Ramsés, Filipenses 2, 14 al 15. Porque yo sé, hermanos, que las pruebas están a la orden del día. Las dificultades ya las estamos experimentando, unos a mayor escala que otros. Pero, ¿qué debería caracterizar consistentemente nuestra fe y por qué, según Habacuc 3, 17 al 19? Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y así el profeta termina su libro tan cortito de 3 capítulos. Pero mire cómo lo termina. Con una gran fe cuando todo, hermanos, colapsa. Oh, hermanos y hermanas, esta oración de Habacuc es profética. Él ya entendió que va a venir el juicio por medio de Babilonia. Ahora él describe un colapso económico total, donde no habrá cosecha, no habrá aceite, no habrá ganado, no habrá sustento. Hermano, ese es el peor escenario nacional que podría haber allí en Judá. Pero él dice, aunque, hermanos, 6 pérdidas él menciona. La higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Hermanos, nosotros vemos aquí que hay 6 pérdidas. Cada pérdida va con un aunque solo aparece una vez el aunque, pero aunque. Y lo que está diciendo el profeta es, con ese aunque, es que la seguridad, mis hermanos, material, se va a perder. Porque la agricultura va a ser destruida, la economía va a ser quebrada, el sustento familiar no va a haber. Oh, hermanos, pero aún así, él dice, yo me alegraré. Yo me alegraré, porque la alegría de un cristiano no depende de las circunstancias, depende de su relación con Dios. ¿Has visto algún hermano que está quebrado económicamente, que tiene tremendos problemas con sus hijos,
que inclusive su matrimonio se ha desmoronado porque le fue infiel él o ella, el esposo o la esposa. ¿Has visto a ese hermano que ahora hasta ni trabajo tiene? Pero lo has visto algunas veces a ese hermano bien centrado en las cosas de Dios, que no falta los cultos, que opina siempre en la lección, a la hora del repaso. Lo ves que canta, lo ves que ahí anda haciendo obra misionera. ¿Has visto eso, hermano? Eso es algo que el Espíritu Santo ha hecho en ese hermano. Y es alegrarse en Jehová a pesar de lo que le está pasando. Porque, como digo, no depende la alegría de las circunstancias, sino de la relación que tiene con su Dios. Mire lo que dice Habacuc. No dice me alegraré cuando cambie la situación. Dice me alegraré en Jehová, aunque no florezca la higuera. Número 1. Las vides no tengan fruto. Número 2. El producto del olivo se escasee. Número 3. Los labrados no den mantenimiento. Número 4. Las ovejas sean quitadas de la majada. Número 5. Y no haya vacas en los corrales. Número 6. Aunque no haya nada de sustento, trabajo, economía por el suelo, hermanos, me alegraré en Jehová. Eso se llama, hermanos, estabilidad. Eso se llama inconmovible una persona que está siendo sellada por el Señor. Eso se llama fe madura, confianza absoluta. Eso es adoración en tiempos de crisis. Oh, hermanos y hermanas, dice Habacuc, Jehová el Señor es mi fortaleza y hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Finalmente, hermanos, lo que está diciendo es, Dios me ayuda. Así como la cierva anda en lugares escarpados, el Señor me ayuda. Hermanos, Dios no siempre te va a quitar la montaña, pero te puede dar estabilidad sobre la montaña. Hay problemas que parecen una montaña, inamovibles, como que ahí están esos problemas para siempre, eternos, que nunca se terminan. Pero si tienes esa confianza en el Señor, dirás como Habacuc, con todo me voy a alegrar en Jehová, porque el Señor hace que mis pies sean como de ciervas que camina firme en los escarpados. Y como ahora entonces, hermano Ramsés, esto nos debe caracterizar y por qué según Filipenses 2, 14 al 15. Bueno, pastor, antes de leer Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, déjeme comentar porque yo creo que estos versículos de Habacuc capítulo 3, versículos del 17 al 19, yo creo que pudiéramos hacer hasta un sermón de esto, verdaderamente, porque tiene tantas aplicaciones. Imagínense ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan. Yo creo que hasta, de hecho, pastora, hasta una alabanza se hizo con esta letra, exacto, con esta letra de Habacuc capítulo 3, versículos del 17 al 19. Hasta una alabanza se hizo. Pero, hermanos, lo que quiero decir con esto es que nosotros en la Biblia tenemos un ejemplo fehaciente, vamos a decirlo así, un ejemplo perfecto en cuanto a esto que dice Habacuc. O sea, aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya frutos, o sea, aunque haya un desastre completo, aún así yo me alegraré en Jehová. Y los que dicen eso son los que están afianzados sobre la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, que están inconmovibles. Y esa característica la tuvo el patriarca Job. ¿Qué pasó con Job cuando nosotros analizamos la historia del patriarca Job? Hermano, que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y miren toda la desgracia que le produjo el diablo cuando fue probado. Que todo lo perdió, los 10 hijos que tenían murieron, los siervos que tenían todos perecieron, o sea, todo fue una ruina total
no solamente sobre lo que él tenía, sobre sus hijos, sobre sus bienes, sino también hasta enfermedades que le cayeron a él. ¿Y qué le dijo la mujer? Maldice a Dios y muérete, en vez de apoyarlo. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue la respuesta que dio ante esa desgracia? ¿Cuál fue la respuesta que dio Job? Jehová Dios quita y Jehová Dios da. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, ese es el ejemplo que tenemos para poder ilustrar esto que dice Habacuc capítulo 3 versículos del 17 al 19. Pero bueno, vamos a Filipenses capítulo 2 versículos del 14 y 15, que dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, ¿qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, aquí en la carta a los Filipenses? Haced todo sin murmuraciones. A pesar de que nos vengan desgracias, a pesar de que nos vengan pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, serle fiel al Señor. Porque muchas veces nosotros siempre damos gracias por las bendiciones que el Señor nos da, por las cosas materiales que nos vienen. Cuando estamos bien económicamente es cuando le damos gracias a Dios. Ay, Señor, te doy gracias. Y siempre vamos a la iglesia en los días de oración y testimonio. Señor, te doy gracias por todo lo que tú me has dado. Pero ¿estamos dispuestos, hermanos, a agradecerle a Dios aún por las pruebas que estamos pasando? Cuando pasamos por una prueba dolorosa, ¿podemos entender que la prueba es para redención? Ojo, qué difícil es eso. Porque el hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, esa es la suerte que le tocó al hombre por causa del pecado. Hermanos, pero aún así el Señor en medio de las pruebas quiere purificar a su pueblo. Por eso, como lo dice aquí, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, para que haciendo esto, hermanos, vamos a resplandecer como luminares en el mundo. Hermanos, esa es la orden que Dios nos da, que seamos irreprensibles, que hagamos todo sin murmurar. ¿Cuál ha sido la actitud del pueblo de Dios? Siempre que nos viene una prueba, siempre que nos viene una desgracia, por poner un ejemplo, una enfermedad, cualquier situación mala que nos pueda suceder, es cuando nosotros entonces nos quejamos de Dios, murmuramos contra el Señor. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cuál es el mandato? Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles hijos de Dios y para que seáis luminares en este mundo que está lleno de tinieblas. Interesante, hermanos, cómo Pablo y Habacuc se complementan. Porque mientras Habacuc muestra la actitud interna, Pablo muestra la conducta externa. La interna es el gozo. Me alegraré en Jehová a pesar de todo. Es la interna, pero la externa es el testimonio. Hermanos y hermanas, si todo llegara a colapsar más adelante, ¿habría murmuración en tu hogar o te alegrarías siempre en Dios? Si todo llegara a colapsar más adelante, ¿habría confianza en el Señor de tu parte? ¿Qué mirarían nuestros hijos en la familia? Si todo llegara a colapsar más adelante, ¿mirarían pánico en nosotros los padres o mirarían estabilidad espiritual? Oh, mis hermanos, Habacuc nos ha enseñado hoy, y Pablo también, de que la fe verdadera adora aunque no haya que comer. La fe verdadera adora aunque no haya, hermano, hermana, comidita en la mesa. Eso enseña Habacuc. Pero Filipenses, que hemos leído, también enseña que el creyente verdadero brilla aunque todo esté torcido. Ambos textos, Habacuc y Filipenses,
nos preparan, hermanos, para los tiempos difíciles, para los tiempos de presión. Cuando todo falle, el carácter va a quedar expuesto. Ojalá que el carácter que mostremos sea el que Habacuc presentó. Siempre alegre en el Señor, siempre firme como los pies de una sierva, así como dijo el profeta. Hermanos, que Dios nos ayude para que verdaderamente nosotros podamos en los días difíciles tener esta actitud y esta conducta que nos ha dicho Habacuc y el apóstol Pablo. Vamos al don de profecía. Te lees los 3 párrafos de una vez, hermano Ramsés, por favor, y le haces un breve comentario. Bien, dice el conflicto de los siglos en la página 612 y 613, dice lo siguiente: diga la persona apremiada y cruelmente probada, aunque me matare, en él esperaré. Bueno, esto lo dice el libro La Educación Cristiana, en la página 330. Fíjense, hermanos, qué interesante. Aunque él me matare, aunque me quitara la vida el Señor, imagínense, dice claramente, en él esperaré. O sea, hermano, esto viene muy en armonía con lo que dice Habacuc capítulo 3, versículos del 17 al 19. Muy en armonía. Y sigue diciendo: la sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Ya lo habíamos dicho. O sea que todos los castigos que vemos en la palabra de Dios han sido con misericordia. Pero en el día del juicio, o sea, en el tiempo cuando ya la gracia se haya cerrado, cuando ya no haya más intercesor entre Dios y los hombres, ¿qué va a pasar? Los castigos de Dios, o sea, el juicio de Dios, la ira de Dios se va a derramar sin mezcla de misericordia. Por eso es que nosotros hoy por hoy nos levantamos con estos mensajes para advertir al mundo lo que ha de acontecer. Porque dice, como lo dice Amós 3:7, porque no hará nada, o sea, Dios no va a actuar sin antes haberle dicho a sus siervos los profetas lo que ha de acontecer. Sigue diciendo el conflicto de los siglos: el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos. O sea, el hecho de que yo sea parte del pueblo de Dios no quiere decir que voy a quedar libre de padecimientos. Pero, aunque perseguido y acongojado, aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Y esto me hace recordar lo que dice el Salmo capítulo 23, que dice que su pan y sus aguas serán ciertas. O sea, ¿para quién es esto? Para el pueblo de Dios. Sigue diciendo el comentario: el Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Gloria al Señor. Oh, hermanos, aquí está la promesa. O sea que el Señor va a suplir las necesidades de su pueblo. Siempre nosotros hemos pensado, como dicen, hay un dicho que dice: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque casi siempre la preocupación del hombre es esa. O sea, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Esas son las prioridades que el hombre tiene. Pero fíjense, hermanos, aún así, el Señor dice aquí claramente, ¿verdad?, que mientras los malvados estén muriéndose de hambre, porque va a venir un tiempo de hambruna, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Dice: los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Oh, hermanos, qué maravilloso Dios tenemos nosotros. Un Dios que se preocupa de su pueblo. Pero ese pueblo que Dios tiene debe ser un pueblo, hermanos, que primeramente esté afianzado sobre la roca. Y cuando estemos afianzados sobre la roca, que es Cristo Jesús, van a desaparecer las murmuraciones, no nos vamos a quejar por lo que venga,
Vamos a confiar en el Señor a pesar de las desgracias que estén ocurriendo en el mundo y quizás en nosotros. Aún así, cuando tengamos que pasar por una prueba, el Señor nos va a dar la fuerza proporcional a las pruebas que tengamos que pasar. Hermanos, nosotros tenemos bendiciones, tenemos promesas y el Señor quiere que nosotros nos apropiemos de esas promesas. ¿Para qué? Para que cuando venga el tiempo de crisis, nosotros estemos, como dice Habacuc capítulo 3, versículos del 17 al 19. Yo me alegraré en Jehová. No es que yo me voy a poner triste y voy a murmurar a Dios. No, yo me alegraré en Jehová. A pesar de todo lo que esté pasando, yo me alegraré en Jehová. Aunque no tengamos que comer, yo voy a seguir orando, voy a seguir teniendo mi comunión con el Señor, porque nada debe impedir la comunión entre Dios y el hombre. Ahora dejemos a Habacuc y pasémonos a Sofonías, otro profeta menor, porque este también tiene un llamado que lo hizo durante el mismo periodo para dar mensajes también relevantes para nuestro tiempo. ¿Qué dice Sofonías 1:1, hermano Ramsés? Bien, dice este capítulo 1 del profeta Sofonías, el versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Bueno, como lo dijo el pastor, este fue un profeta que prácticamente fue llamado casi en el mismo tiempo que fue llamado el profeta Habacuc. ¿Para qué? Para amonestar a ese pueblo rebelde, ese pueblo judío. Hermanos, ¿cuántos profetas no envió el Señor en su misericordia para amonestar a su pueblo? Bueno, este es uno de los tantos profetas que llamó el Señor para amonestar a esa nación antes de aplicarles el castigo por su impiedad. Es interesante, hermanos, el esfuerzo que hace Sofonías para hacer ver su linaje, su genealogía. Pero antes de destacar esa parte, es bueno llamar la atención de ustedes a cómo él comienza hablando. Él comienza diciendo, palabra de Jehová que vino. Hermanos, él está diciendo lo que voy a decir ahora o lo que voy a escribir aquí no es opinión humana, es revelación divina. Esto es un mensaje que tiene autoridad porque viene de Jehová. Se trata de un juicio inapelable, de una advertencia solemne. Sofonías, hermanos y hermanas, no está hablando aquí por inspiración emocional, sino por mandato de Dios. Dice, esta es palabra que vino a Sofonías de parte de Jehová. Saben que el nombre Sofonías significa Jehová ha escondido o Jehová protege. Y el mensaje que traía es de juicio. Pero ya el nombre del profeta ya contenía esperanza, porque significaba Dios protege. Jehová ha escondido, Jehová protege. Hermanos y hermanas, y así es. Dios protege a su pueblo. Dios protege a su remanente. Pero mire la genealogía. Si ustedes notan, habla de Cusi, Gedalías, Amarías y Ezequías. Hermanos y hermanas, muchos entienden que este Ezequías podría referirse al rey Ezequías. Si ese fuera el caso, Sofonías tenía linaje real. Pero es interesante esto, porque él, aunque tenga linaje real o que pertenezca a personas de importancia en la sociedad,
Él, hermanos y hermanas, tiene un mensaje de reforma para el pueblo. Porque el pueblo está mezclando las cosas de Dios con las cosas impías. Hay un sincretismo religioso. Hay experiencia religiosa, pero hay corrupción. Entonces el tema de que trae Sofonías es que el mensaje que trae es urgente porque viene de Dios y es en referencia al día de Jehová, es decir, al juicio. Sofonías va a anunciar, hermanos y hermanas, va a anunciar uno de los juicios más intensos del Antiguo Testamento. Y aquí nosotros vemos que Dios sigue hablando en tiempos de crisis a su pueblo. Cuando la nación parecía estable externamente, Dios miraba la condición interna de ellos. Y hermanos, esto aplica para este tiempo. Porque aún en tiempos de crisis como los que estamos pasando, nosotros podemos también buscar una reforma. No una reforma externa, sino interna, pero se va a ver de todas maneras. Hermanos, el Señor quiere que le permitamos al Espíritu Santo transformarnos. No basta a qué familia pertenezcamos, porque Sofonías habla de varios ahí en la generación, varias, en la genealogía, mejor dicho. Él está presentando de quién desciende, pero hermanos, solamente lo hace para que nosotros sepamos quién es Él. Y lo más importante aquí es el mensaje que trae. Dios levantó a Sofonías, no como un extraño desde afuera, lo levantó desde los linajes importantes, aún del linaje real. Él podía amonestar. Hermanos, cuando Dios habla antes del juicio, es para que el pueblo se arrepienta. Y ese mensaje tiene autoridad. Y el mensajero también tiene autoridad delegada por Dios. Así que Sofonías, Dios lo levantó para que también el pueblo procediera al arrepentimiento. El don de profecía, ¿cómo amplía esto, hermano Rancés? Bien, dice el libro Profetas y Reyes en la página 287, dice lo siguiente. Habacuc no fue el único por medio de quien se dio un mensaje de brillante esperanza y de triunfo futuro, así como de castigo presente. Durante el reinado de Josías, la palabra del Señor fue comunicada a Sofonías para especificar claramente los resultados de la continua apostasía y llamar la atención de la verdadera iglesia a las gloriosas perspectivas que la esperaban. Sus profecías de los juicios a punto de caer sobre Judá se aplican con igual fuerza a los juicios que han de caer sobre un mundo impenitente en ocasión del segundo advenimiento de Cristo. Hermanos, nosotros prácticamente cuando estudiamos todas estas lecciones que nosotros hemos estudiado, podemos ver un común denominador en todos estos profetas. Siempre el Señor ha levantado los profetas ¿para qué? Para amonestar a su pueblo de la apostasía. Eso fue lo que pasó con este profeta Sofonías. Así como estudiábamos del profeta Habacuc, también este profeta amonestó a la nación judía, a ese pueblo rebelde, a ese pueblo que estaba en una terrible apostasía, que no quería abandonar esas malas prácticas de idolatría que ellos tenían. Hermanos, y justamente el Señor, antes de proceder, envía todavía en su gran misericordia
a estos profetas, profeta tras profeta. Casi siempre cuando analizamos estos profetas, hablan en el mismo lenguaje. Arrepiéntete porque Dios te va a castigar. Si no te arrepientes, Dios va a proceder a castigarte. Hermanos, siempre el mensaje ha sido el mismo. En toda la Biblia vemos prácticamente el mismo mensaje, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un mensaje donde Dios invita al arrepentimiento. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios no es un juez severo que está listo como para que usted se equivoque en la más mínima equivocación para castigarlo. No. El Señor espera que usted se arrepienta. El Señor lo llama para que usted reflexione sobre sus actos viles que está haciendo. El Señor lo llama al arrepentimiento. Hermano, pero cuando un pueblo sigue en su rebeldía, vuelve otra vez el Señor y levanta otro profeta, como pasó con Habacuc. Y con Habacuc después Sofonía. Y así, hermanos, con todos los profetas que podemos nosotros leer en la palabra de Dios. Hermanos, y finalmente el Señor tiene que llevar a cabo su juicio. El juicio de castigo sobre su pueblo, tristemente. Por eso, mis hermanos, estas palabras que Dios le dio al profeta Sofonías en los días del rey Josías, también, como lo dice este comentario, se aplican a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra, porque todo lo que se escribió para nosotros los que estamos en esta etapa final de la historia de la tierra. Por eso, como lo dice aquí finalmente, sus profecías de los juicios a punto de caer sobre Judá se aplican con igual fuerza a los juicios que han de caer sobre un mundo impenitente en ocasión del segundo advenimiento de Cristo. Hermanos, hoy por hoy el Señor ha levantado la última profeta, la señora Elena G. de White. ¿La levantó para qué? Para amonestar a este último pueblo, este pueblo del juicio, este pueblo llamado Iglesia de la Odisea, un pueblo que todavía no quiere agarrar los remedios que el Señor le da para salir de su apostasía. Mis hermanos, Dios está amonestando a su pueblo. Siempre nos ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que tú perezcas, mi querido hermano, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento antes de que el Señor venga a buscar a su pueblo. Y así, hermanos y hermanas, al arreciar las pruebas, tomemos en cuenta también esto último: la importancia de escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no se puede ignorar al arreciar las pruebas, porque en esas pruebas Dios nos está hablando. Pero hay un punto aquí también que quería referirme, y es que Sofonía nos enseña cómo deben comenzar los mensajes. Los mensajes deben comenzar diciendo palabra de Jehová. En otras palabras, valga la redundancia, no deben comenzar con una historia, con una anécdota, con algo que emociona. No, hermanos, deben comenzar con palabra de Jehová. Cuando un mensaje comienza con palabra de Jehová, tiene autoridad. Palabra de Jehová, hermanos, no es sugerencia, no es consejo, no es opción, es decreto. Así que hoy Dios otra vez está hablando. Pero la pregunta es, ¿responderemos? La pregunta es, ¿ablandaremos el corazón para oír su voz? Porque el mensajero no es el problema. El problema es el receptor del mensaje, el oyente. Sofonías dijo hijo de, una genealogía extensa. Pero Dios quería que dieran en él a una persona que no era cualquiera, era alguien de la élite, era alguien que sabe muy bien lo que está pasando adentro. Hermanos, ese Ezequías que menciona ahí, Sofonías, muchos piensan que podría haber sido el rey Ezequías. Así que
El tiempo cuando Sofonías fue levantado es crítico, como también lo es ahora. Pero si sabemos que Dios habla y ponemos atención a la voz de Dios, hermanos, vamos a saber cómo actuar. Dios habló en días de Sofonías al rey Josías y a todo el pueblo. Dios está hablando hoy también, en este tiempo. El día del Señor va a venir, como Sofonías lo anunciaba también. La pregunta es, ¿estamos listos cuando llegue? Ojalá que la respuesta sea sí, que estemos listos. Dios nos ayude, hermanos, y que al arreciar las pruebas, nosotros estemos preparados para la venida del Señor, para el día de Jehová. Oremos, ¿qué les parece? Para que el Señor nos ayude a estar preparados en medio de las pruebas, a tener la actitud de Habacuc, la conducta de Pablo y, hermanos, oír a Dios en el mensaje de Sofonías. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has preparado este día para las pruebas que van de venir o para que sepamos manejar las que ya estamos experimentando. Señor, nos entregamos a ti. Te pedimos que ayudes a cada uno de nosotros. Rogamos para que tu Espíritu Santo guíe nuestra vida y que oigamos tu voz siempre y que la actitud ante las pruebas sea de alegría, de confianza plena, de seguridad en ti. Y Padre, la conducta que manifestemos sea una conducta de acuerdo a la actitud. En tus manos nos ponemos y te rogamos que ante toda prueba que estemos pasando o venga en el futuro, nosotros la podamos enfrentar o manejar según lo que ahora hemos estudiado. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado